Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar el proceso constructivo de una carretera y ahora sí vamos a ver los trabajos en campo. Siempre que se pretenda construir un camino se debe tener una idea de por dónde debe de alojarse y el tipo de terreno con el que se va a trabajar. Para esto debemos de seguir varios pasos. El primero es la localización. En este paso debemos de saber dónde vamos a ubicar el trazo de nuestro camino, ya que esto es un aspecto importante del proyecto a realizar. Para ello se debe hacer una ubicación correcta mediante un levantamiento topográfico abierto, el cual consiste en partir desde un banco de nivel con coordenadas conocidas para llegar al inicio y de ahí hasta el final del tramo que se desea construir. Ya que hemos localizado el lugar donde vamos a construir el camino, se debe proceder a hacer un levantamiento topográfico en el cual será muy importante sacar las secciones del camino. Normalmente estas secciones se sacan a cada 20 metros con el fin de poder trazar nuestras curvas de nivel. Esto también lo podemos hacer en el gabinete si tuviéramos ya un plano con las curvas de nivel y sobre él trazáramos nuestro eje del camino. Posterior a haber obtenido ya los datos de nuestro proyecto, podemos trazar estos en algún programa de dibujo como puede ser AutoCAD, en el cual podemos apoyarnos mediante Civil 3D o CivilCAD para poder trazar nuestras curvas horizontales y verticales, así como nuestros diferentes perfiles que nos servirán para poder calcular nuestros volúmenes de proyecto. Después de esto es conveniente regresar al tramo para poder ahora sí trazar nuestro eje del camino y ver por dónde vamos a tener que hacer los diferentes cortes y terraplenes del proyecto. También hay que tener en cuenta que si la obra ha sido realizada por una dependencia de gobierno, se procederá a contratar a un constructor previo a un proceso de licitación, el cual se encargará de todo el proceso constructivo. El proceso de licitación consiste en hacer que varias empresas presenten sus propuestas para así escoger la mejor. En caso de particulares se puede dar directamente el contrato a la empresa que resulte más pertinente. Después de esto podemos iniciar nuestras labores de construcción. Y el primer paso que debe seguir el contratista que construye es el deshierve de la zona, es decir, contratar personas que quiten todas las hierbas pequeñas que se localizan dentro de la zona por la que pasará el camino, en caso de requerir eliminar árboles de gran tamaño o hierbas que también sean difíciles de remover. Lo más común es que se usen simplemente motosierras, pero en algunos casos pueden utilizarse excavadoras, retroexcavadoras o bulldozers. Después de realizados los trabajos de deshierve y desmonte, se procede a compensar las zonas dentro del camino. Esto es rellenar las áreas dentro del camino, las cuales por algún tipo de accidente en el terreno quedan muy bajas, o excavar para hacer que zonas que están muy altas queden al nivel deseado. Para este movimiento se requiere tener una brigada de topografía la cual esté constantemente checando los niveles dentro del terreno, con el fin de saber qué tanto hay que rellenar o bajar para indicar la altura o nivel que hay que cortar o rellenar. Se usan como referencia estacas que mostrarán al operador del bulldozer el nivel que debe de tener el terreno, debiéndose tener en cuenta los espesores de las diferentes capas de material que una carretera requiere. Es decir, se debe tener en cuenta qué espesor se colocará de filtro, subrasante, subyacente, subbase, base y carpeta. También será necesario contar con una motoconformadora a fin de poder dar los niveles que el terreno requiere. Algo indispensable dentro de la construcción de la carretera es el drenaje, el cual es fundamental para un buen desalojo de aguas, así como para mantener la carretera en óptimas condiciones. Esta actividad se puede realizar durante la colocación de las capas de la carretera, pero es recomendable hacerlo antes de estas con el fin de prevenir hundimientos debido a la falta de capas de mejoramiento en el terreno, pero siempre tomando en cuenta a qué altura queremos que queden las alcantarillas. Posterior a estos trabajos se recurre a generar las capas de pavimento. Generalmente un pavimento que formará parte de una carretera debe contar con varias capas inferiores, teniendo en consideración las siguientes: la capa de terreno natural, una capa de filtro que puede ser necesaria en caso de un nivel freático alto, una capa de subrasante, una capa de subyacente, una capa de subbase, una capa de base y la carpeta asfáltica. En muchos casos varias de estas capas son omitidas ya que llegan a tener gran similitud entre materiales. Sin embargo, para efectos prácticos, la normativa de la Secretaría de Comunicación y Transportes trae especificaciones para cada una de ellas.
Y también hay que tomar en cuenta que las capas de terraplén, subyacente y subrasante, que son capas inferiores a la rasante, se les conoce como terracerías. Y las capas de subbase, base y carpeta asfáltica son las capas del pavimento. Hay que tener muy en cuenta que previo a estas actividades se debe compactar el terreno natural, para lo que comúnmente se usa el compactador pata de cabra o un vibrocompactador si el terreno lo permite. Posterior a esto se deben de ir colocando cada una de las capas con una motoconformadora y los camiones volteo necesarios para mover el material, utilizando material de banco o del mismo del terreno si la especificación así nos lo indica, cumpliendo siempre la normativa de la Secretaría de Comunicación y Transporte, recordando tener mucho cuidado en el porcentaje de compactación de cada capa y la humedad de esta a fin de que sea compactable. Posterior al tendido de todas estas capas se lleva a cabo el tendido de la carpeta. Anteriormente se usaba la motoconformadora para este objetivo, pero hoy en día se opta por usar la finisher o pavimentadora, ya que esta deja el nivel deseado así como el espesor que se requiere con una mayor facilidad. Pero debido a que esta máquina ocupa gran espacio, solo se recomienda en obras carreteras. Si el objetivo fuera la pavimentación de un estacionamiento, por ejemplo, pudiese ser mejor el uso de una motoconformadora, pero esto lo requerirá las dimensiones del sitio. Dentro del tendido de la carpeta se debe tener una planta asfáltica lista para la producción de carpeta, para que los camiones que se trasladan al sitio de la obra lleguen con la mezcla aún caliente. Y también se debe disponer con una petrolizadora lista para aplicar el riego de liga, con el fin de que la carpeta se adhiera a la base hidráulica o base negra que se tuviere. También puede ser necesario tener una cuadrilla apoyando la finisher con el fin de eliminar los errores que ésta fuere dejando durante el tendido. Algo que hay que mencionar es que hay que tener mucho cuidado en la temperatura tanto del sitio como con la que llega la mezcla que se va a tender, porque es muy importante que la mezcla no cree grumos y esto nos afecte a la hora de nuestra carpeta tendida. Y también es indispensable tener un compactador cerca y un rodillo neumático, ya que conforme la finisher vaya avanzando, los compactadores deben ir haciendo su trabajo para que en cuestión de poco tiempo se tenga lista la carretera para el tránsito de vehículos. Y hay que recordar que el proceso de compactación es parte muy importante de nuestro terminado de la carpeta. La compactación deficiente nos puede traer un sinnúmero de problemas. Y no hay que olvidar que para concluir nuestras labores es necesario pintar las líneas de la carretera. Para esto se dejará un periodo que normalmente es... Y no hay que olvidar que para concluir nuestras labores es necesario pintar las líneas de la carretera. Para esto se dejará un periodo que normalmente es el tiempo que la carretera tarda en asentarse y normalmente es alrededor de 30 días. También en algunos casos puede ser necesario el uso del riego de sello con el fin de impermeabilizar nuestra carretera recién construida. También no hay que olvidar la construcción de cunetas y posterior a haber concluido la carretera puede ser que requiera labores de mantenimiento tales como el bacheo o incluso una reconstrucción mediante una recuperadora que levante el material de carpeta que haya fallado. Y es con estos procesos que damos por concluido este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.